Oigan, creemos que la violencia hacia los niños existe nada más cuando hay sangre, cuando dejaste una marca, cuando hay moretones, cuando hay un grito muy fuerte y no, en realidad la violencia viene en diferentes formas y hasta parece que es invisible, ¿no? En una de estas formas. De esto les vengo a platicar en esta ocasión. Yo soy Ali Rodríguez y este es el Diario de una Mamá. Oiga, vamos a hacer un pastel de cupcakes con temática de Minecraft. Primera vez que lo hago de Minecraft, ya he hecho varios de estos y pues vamos a desarrollar el tema. Les decía que es una violencia invisible porque se nos hace muy normal y ahorita les voy a explicar qué tipo de cosas se nos hacen muy normales. Por ejemplo, no sé si han escuchado frases como me duele más a mí que a ti, o una nalgada a tiempo es mejor, o lo hago por tu bien. Eso es muy común, lo hago por tu bien, o sea, no lo haga mala onda, lo hago por tu bien, ¿verdad? Y pues yo creo que ningún niño merece que le pegues o que lo agredas por su bien. Y estaba viendo, fíjense, una psicóloga, pero bueno, antes de esto les voy a decir que creo que, y fíjense, uso el hielo para no derretir el betún. Creo que todo esto de la violencia hacia los niños, de la nalgada, del manazo, del cintarazo, tiene que ver con una frustración muy fuerte que tenemos los papás. Es como si estuviéramos tan enojados y ya no hayas qué hacer y ándale, ahí le va. Entonces, si se fijan, o sea, es meramente violencia lo que estamos dándole a nuestros hijos. Y yo no creo que ellos lo merezcan porque creo que estamos muy desiguales. O sea, ellos son personitas chiquitas que apenas están empezando a vivir, digo, hablando de niños más pequeños, niños más grandes pues también, adolescentes también, seguimos siendo nosotros los adultos. Y la cosa es que yo no creo que se merezcan eso y que estamos en un tema de desigualdad, porque, como les decía, los niños siempre nos ven como su figura a seguir, como el modelo que quieren ser. Entonces, no solo somos quienes les va a dar las herramientas para ser quienes van a ser en un futuro, sino que somos los encargados de moldearlos. Pero luego justificamos este tipo de violencias con el afán de moldearlos como nosotros queremos. Entonces, eso de me duele más a mí que a ti, pero tengo que hacerlo, tengo que dar una nalgada, te tengo que dar con el cinto, ¿verdad? Y pues no, yo no creo que sea eso justo para los niños, mucho menos que sea válido, porque es violencia pura. Les mencionaba a una psicóloga infantil que estuve viendo. Ella tiene un libro que se llama Los niños que fuimos, los padres que somos. Y entonces empieza a hablarnos de cómo se relaciona mucho nuestra infancia con todo lo que sentimos y todo lo que hacemos como papás, ¿verdad? Entonces sí tiene una repercusión, o sea, porque quiero pensar que muchos de los que están viendo el video van a decir, no, a mí me pegaban y mira, no me pasó nada. O sea, estoy bien, no me siento traumado, no me siento traumada. Creo que se da más con mayor apertura hacia los hombres, ¿verdad? Darle el cintarazo a los hombres, darles golpes a los hombres, o sea, a los niños. No sé por qué, pero sigue viéndose como más válido que dárselo a una niña, ¿verdad? Pero bueno, déjenme ver aquí el modelito. La cosa es que de cualquier modo, como lo estés haciendo, es malo para ellos. Entonces, estaba yo
en un evento familiar, en la sobremesa. Y les estaba yo platicando de lo que iba a ser el tema, ¿no? Y entonces ya sabes, diferentes generaciones que piensan muy diferente, obviamente. Y les empiezo a hablar de que voy a platicar del tema de la violencia a los niños porque la tenemos muy naturalizada, porque creemos que es normal, porque hasta hemos dicho frases como, o nos han dicho frases como, es que si no le das una nalgada no va a entender, es que le tienes que dar un manazo, si no el niño no va a entender. Pues no, hay nuevas formas. Y no lo digo yo, y a lo mejor muchos van a pensar, sí, pues de seguro tienes un niño que no se queda en paz, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, es tu manera de justificar que tu hijo no se comporta. Pues no, o sea, no es algo que diga yo. Es algo que dice la ciencia, es algo que han encontrado gente que se ha dedicado a estudiar cómo funciona el cerebro, cómo funciona el comportamiento de las personas. Y entonces llegaron a la conclusión de que estos correctivos que hacemos físicos, incluso también verbales o de omisión de cuidados también es un tipo de violencia, pues sí afecta a los niños, ¿verdad? Entonces, les decía yo que estaba en la sobremesa. Y ya saben, se hizo ahí el dilema, todo el mundo empezó a dar su opinión y entonces yo defendiendo mi punto de vista dije, no, pues es que sí o sí no se debe de pegar a los niños, ¿verdad? Y luego me dice una persona que está ahí, bueno, a mí mi papá me daba cintarazos. ¿Cuántos? Es más, ni me acuerdo, pero me daba cintarazos, ¿verdad? Yo no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que yo hasta decía, pues, o sea, yo me lo merezco. O sea, yo sabía que me lo merecía. Yo sabía que me lo merecía. Yo sabía que si mi papá me iba a pegar con el cinto, era porque lo merezco, porque lo hice, ¿verdad? Y no le guardo rencor, y no me siento mal, y bla, bla, bla. Y entonces me cayó el 20 y dije, por supuesto que tiene efectos, porque ahí me estás diciendo, aprendí a normalizar la violencia. Aprendí que yo merecía que me violentaran. Yo lo merecía, ¿verdad? Y entonces, quiero pensar que cuando esta persona era niño, claro que le daba miedo. Yo no creo que haya un niño que no le dé miedo que su papá se desfaje, se quite el cinto y se dirija hacia él para pegarle. Yo no creo que haya un niño que disfrute eso. Sin embargo, en esta anécdota que les comento, esta persona dice, yo sabía que me lo merecía, ¿verdad? Entonces, quizás aprendió, les digo, a normalizar la violencia. Con resignación dijo, pues bueno, yo hice esto mal y pues esta es la consecuencia. Y te juro que tenía miedo, pero también te prometo, digo, no lo hice en la reunión familiar, porque ustedes saben que luego en esas reuniones se hace un show cuando empieza uno a platicar este tipo de temas y hay diferentes tipos de pensar. Entonces yo dije, bueno, él como hombre, y a lo mejor cualquiera de ustedes como hombre, que dices, no, pues se lo merecía y no, pues yo no veo nada malo con una nalgada o un cintarazo. Pero si te pones a pensar a lo mejor en una niña, nada más ponte a pensar, una niña, o sea, hay que ponernos en los zapatos de alguien más para entender qué tan justo o qué tan no justo es. Si yo le hubiera preguntado a esta persona, y estoy segura que me ha dicho que no, oye, entonces si una niña chiquita, 6 años, 5 años, hace algo que merezca un cintarazo, ¿tú se la dabas? O sea, ¿la agarrabas a cintarazos? ¿De veras? ¿A una niña de 5 años? Estoy hablando de un hombre ya mayor. Pues obviamente me va a decir que no, que cómo, que es una niña. Bueno, ¿y un niño no le duele? Yo creo que sí. Entonces, ahí es donde entendemos que la violencia no la debemos de normalizar, que no es normal ser violento, pero, híjole, es bien difícil quitar este tipo de creencias, sobre todo en nuestros papás, ¿verdad?
nuestras mamás, o sea, creo que son las generaciones que batallan más en entender que esto no está bien. Ahora, tampoco nos vayamos a los extremos, porque luego empezábamos a decir, bueno, ¿y qué pasa en las escuelas? En las escuelas ya no les dejan a los maestros que les alcen la voz. No sé, a lo mejor en el tiempo de mis papás, los maestros sí tenían todas estas facultades y podían de alguna manera darle un reglazo al niño, darle una nalgada, no sé, este tipo de correctivos que pues ya no se ven, pero ahora no. Entonces, les decía que hay una psicóloga que estuve viendo que tiene este libro y ella dice, cuando las necesidades de los niños y las niñas no son atendidas de forma adecuada, lo que pasa es que aumenta la probabilidad de síntomas psiquiátricos, intento de suicidio, trastorno alimentario, enfermedades cardiovasculares y problemas endocrinos. Ella es Beatriz Cazurro y es psicóloga infantil. Entonces, esos son los efectos que puede haber en tus hijos, ¿verdad? O sea, sí hay efecto en los niños. Pero creemos que no. Les digo, yo con esta historia me di cuenta que sí, que por supuesto que hay efectos, porque no debemos de normalizar la violencia, pero es sobre todo en el tema de las abuelitas, es algo que vemos muy, muy normal. Entonces, les platicaba una anécdota familiar y les decía que pues coincidían la mayoría en que de alguna manera hay que pegarle a los niños para que entiendan. Y yo no creo que sea el caso. Yo creo que los niños lo que necesitan es que seamos sensibles a lo que ellos están sintiendo y a lo que ellos están pasando. ¿Qué pasa cuando somos violentos? No estamos siendo sensibles a eso. Es como si viviéramos en el ahora, en el hoy, en el estoy enojado, estoy enojada y lo que quiero es que me haga caso. ¿Por qué? Porque ya le dije 50 veces que vaya y se cepille los dientes. Entonces, ¿cómo por qué le voy a decir otras 50 veces más? Pero me parece que ahí nos falta algo de observación con los niños, porque, por ejemplo, fíjense, estaba en una junta de inicio de cursos y una de las mamás nos anticipó. Yo les anticipo que mi hijo es un choqui, mi hijo es un choqui. A su hermanita cada ratito le pega y la jala y no sé qué. Sí, pero lo que no está viendo el niño es que a lo mejor está jalando a la niña porque quiere su atención, porque quiere a alguien que juegue con él. Muchas de las veces, digo, lo he visto comprobadísimo, lo que quieren los niños es atención, lo que quieren los niños es que juegues con ellos, es saber que tienen a alguien que los cuida, a alguien que si les quiere enseñar algo, pues ahí están. Y cuando no, ¿de qué otra manera llaman la atención? A lo mejor gritan, a lo mejor lloran, a lo mejor pegan. Y, o sea, me parece que no estamos observando a los niños. Dice esta psicóloga que un niño al que no se le pega, al que no se le violenta, tiene mejor autoestima, tiene mejor desarrollo social, o sea, todo lo contrario a lo que creemos, porque creemos que un niño al que se le pega y se le corrige de esa manera, pues va a aprender bien rápido, ¿verdad? Va a ser bien aplicadito, bien soldadito, y no es el caso. No es el caso, nos estamos equivocando ahí. Y ya sé qué me vas a decir, la verdad a mí me funciona. Yo le pego, yo le grito y el niño me hace caso. Por supuesto que te va a hacer caso. O sea, el niño tiene miedo.
Claro que te va a hacer caso, pero no creo que esté entendiendo por qué le estás pegando. Solo entiende que no quiere que le pegues. Y entonces termina haciendo lo que le dices, ¿verdad? Pero te digo, no es que el niño entienda. El niño tiene miedo, te tiene miedo. No creo que quieras que tus hijos te tengan miedo o que te hagan caso porque te tienen miedo. A mí no me gustaría, la verdad. Yo no creo que vengamos aquí a ser papás para, ahora sí que amedrentar a nuestros hijos. No, no se me hace lógico. Ahora, les decía que esta señora tiene un libro que se llama Los hijos que fuimos, los papás que somos. Y entonces, y que relaciona, este libro habla de cómo se relaciona la manera en la que nos criaron y cómo estamos nosotros criando a nuestros hijos. Y entonces dice que nuestro cuerpo que nuestro cerebro genera una como memoria corporal, una memoria emocional. Y entonces, cuando estamos siendo papás, de alguna manera, actuamos de alguna forma por cómo nos trataron cuando estábamos pequeños. Y no nos damos cuenta. Pero de ahí viene. De ahí viene que no aguantes, no sé, algún grito de tu hijo, que no soportes ver que le pegan a alguien, o sea, de ahí vienen todas estas cosas de la niñez. Y, por ejemplo, ella dice que hubo una paciente que llegó a su consultorio porque tenía mucha ansiedad. Entonces llegó a tratarse el tema de la ansiedad y lo que le llamaba la atención es que cuando sus hijos se peleaban, ella no hallaba qué hacer. Entraba como en un estado se quedaba petrificada y decía, es que no sé por qué me está pasando esto. Y ella se lo adjudicaba a que estaba muy ansiosa y entonces necesitaba atención médica, ¿verdad? Y sí, fue con una psicóloga, con esta psicóloga que les digo, y esa psicóloga le empezó a dar trato y empezaron a explorar cómo fue su niñez. Y entonces, pues ella nada más recordaba que había tenido una buena niñez, ¿verdad? O sea, ella no recordaba nada feo, por ponerlo de alguna forma. Y entonces, cuando ya exploraron más, fíjense, ella recordó que cuando estaba chiquita, su papá violentaba a su mamá, le pegaba, pero a tal grado que la mamá dormía con un cuchillo de cocina de esos grandes debajo de la almohada. Entonces, de ahí es de donde venía todo ese temor y por eso ella se petrificaba cuando veía que sus dos hijos empezaban a pelear. Se acordaba de esa violencia que vivió, porque les digo, la violencia puede venir en N cantidad de formas, y a lo mejor no le estás pegando, pero es el papá que le pega a la mamá y tus hijos ven. Bueno, pues eso también les afecta. Es violencia que ellos están viviendo y que están viendo todos los días. Entonces, pues de ahí viene la violencia que estaba viendo la violencia que estaba viendo esta mujer generaba que ahora que estaba criando se petrificara cuando viera cualquier cosa de violencia que tenía que ver ahí entre sus hijos. Entonces ella recordaba esto y se petrificaba, no hallaba qué hacer, no sabía qué hacer con sus hijos. Entonces, cuando estábamos en la plática familiar que les comentaba, luego empezaban a decirme, ¿no? Bueno, pues es que en estos tiempos ya no le puedes decir nada a los niños. O sea, los niños están súper protegidos en ese sentido, piensan que no les pueden ni alzar la voz. Y luego nos vamos a los extremos y pensamos que los niños entonces ahora pueden hacer todo, pueden decir lo que quieran, pueden portarse mal y no se trata de eso. O sea, lo que quiero que entiendan con esta plática es que la violencia es lo que no se vale. Pero no te estoy hablando de que
dejes que tus hijos ahora hagan lo que ellos quieren. O sea, no se trata de eso. Se trata de valorar lo que sienten los niños, pero sin violentarlos, de enseñarles lo que está mal, pero sin violentarlos, ¿verdad? Y parece muy difícil, pero no es difícil, papás. Créanme que no es difícil. Yo aquí estoy batallando con el diseño, pero ahí va saliendo. ¿Por qué en las aulas ya se está de alguna manera coartando este tipo de violencias que había antes? Porque pues era violencia física, papás. O sea, pero no se trata de que es que nos vamos a los extremos y hay papás que no quieren ni siquiera que le hacen la voz a los niños. Ahí en esa reunión me decía una de las personas, decía, no, a mí me tocó en la escuela que un papá y, oye, no, vamos a hacer una reunión con el director porque no se vale, a mi hijo le gritaron, no sé qué, y lo regañaron. Y entonces le pregunta, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasó? No importa, pero nadie tiene por qué gritarle a mi hijo. No se trata de eso. No se trata de que nadie le grita a mi hijo, ¿verdad? Se trata de que no golpeamos a los niños, ¿sale? Oigan, pues ya después les muestro el resultado porque no me estoy concentrando mucho. Entonces, les decía que, sí, luego vamos a los extremos y en las escuelas lo que están haciendo es que ya no se le puede decir nada a los niños. Y yo no creo que nos debamos ir ni aquí ni acá. O sea, no nos podemos ir a ninguno de los dos extremos. Esta psicóloga infantil, por ejemplo, nos dice que los niños definitivamente necesitan reglas y límites. Y cuando no las pones es una manera de violentarlos también. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Un niño al que no le pones el límite de no juegues en las escaleras, pues seguramente se va a caer y se va a lastimar, ¿verdad? Entonces tienes que darles las herramientas para que se puedan soltar. Ella dice que finalmente los niños y hasta más adultos, incluso adolescentes, incluso adultos, ya cuando tienen su familia y todo, lo que hacemos es alejarnos siempre de los adultos, de nuestras figuras de apego. Y luego cuando necesitamos algo regresamos. Por eso vemos que un niño chiquito, un bebé, por ejemplo, que está aprendiendo a caminar, se aleja de mamá, pero hasta cierto punto que dice, ya no me siento seguro, me regreso con mamá o me regreso con papá. Entonces, por eso necesitan reglas y límites. Y siempre que se los pongamos de una manera respetuosa, pues a ellos les va a ayudar y van a tener un mejor desarrollo, como les estaba mencionando, mejor autoestima, mejores habilidades sociales. O sea, todo esto funciona. Una crianza respetuosa funciona. Y no lo digo yo, lo dicen personas que se han dedicado a explorar cómo funciona el cerebro de una persona, a explorar cómo funciona el comportamiento de una persona, niños, adultos, adolescentes. Entonces, no es algo que yo me estoy sacando de la manga, ¿verdad? Para decirles hay que tratar bonito a los niños. No, es algo que está comprobado, es algo que se hace, porque le hace bien a los niños. Entonces, vamos a criar de una manera respetuosa porque es la que nos va a traer mejores resultados. Como ya les había dicho en otros videos, cuando violentas a tus hijos te hacen caso porque te tienen miedo, pero no te hacen caso porque entiendas de dónde viene el correctivo. Te hacen caso porque no quieren que les pegues, ¿verdad? Entonces, y la violencia sí puede atraer problemas, como les comentaba, que es el tema de la depresión, del suicidio, entre otras cosas, ¿verdad? O sea, problemas de salud reales que salen de los niños. Creo que lo que necesitamos antes de violentar a nuestros hijos, porque estos correctivos, insisto, vienen de nuestra desesperación, porque pues tampoco creo que sea un arreglo mágico, porque si fuera así, a la primera vez que le das la nalgada a tu hijo ya no volvería a cometer el mismo error o el mismo comportamiento que no quieres que haga. Y lo vuelvo a repetir, muchas veces le tienes que volver a dar el cintarazo o la nalgada, ¿verdad? Entonces, pues realmente no creo que funcione tanto. Lo que te digo es que tenemos que observar más a nuestros hijos, que lo que están haciendo lo están haciendo por algo. El niño que jalonea porque lo que te está diciendo es, hey, hazme caso,
O el niño que llega y le pega a alguien para que voltee, a lo mejor no es la manera de llamar la atención de otra persona, pero recordemos que son niños, no saben cómo hacerlo todavía. Entonces tú te enojas y llegas y le das la nalgada, oye, ¿por qué le pegaste? Pero no te pones a observar, nadie le está haciendo caso a este niño, todo el mundo está jugando en sus celulares, yo qué sé. Y entonces el niño, ¿qué hace? Llega y pega para que sabe que de esa manera sí o sí van a voltear todos, entonces voltea y ya obtuvo la atención. Pero entonces viene el correctivo, ¿verdad? Entonces el niño dice, ¿qué hago? O sea, nadie me pone atención, nadie quiere jugar conmigo, nadie atiende mis necesidades, ¿qué hago para llamar la atención? Puede ser una de las formas en la que está llamando la atención tu hijo. Entonces hay que observarlo. Claro que hay casos donde sí los niños a lo mejor son algo violentos o no sé, no logran controlar sus emociones, son más explosivos. Todo tiene que ver con el tipo de carácter que tiene tu hijo, ¿verdad? Tu hija también. Entonces, te digo, se trata de observarlos, se trata de identificar bien qué está pasando con ellos para poder decir, ok, él no quería pegar, lo que quería era que jugaran con él. Él no quería, no sé, tirar todos los colores, lo que quería era también el colorear y lo hicimos a un lado, o ella, ¿verdad? Y la hicimos a un lado. Entonces, yo creo que los niños se portan mal por algo, siempre. Y si no estamos observando qué está pasando con ellos, pues es muy fácil que caigamos en esto de vamos a darle una nalgada para que aprenda, ¿verdad? Pero no creo que sea la mejor manera. Y, por ejemplo, les digo que todo importa, todo lo que vivimos en la niñez importa y repercute en cómo somos como papás. También hay que aprender a identificar por qué siento lo que estoy sintiendo cuando mi hijo o mi hija se porta así. Tiene que ver con algo que me pasó, algo que viví, incluso podemos platicarlo con nuestros papás, yo qué sé. Por ejemplo, decía esta terapeuta en su libro, dice que le llegó una paciente que de alguna manera nunca se sentía que encajaba en su familia, a pesar de que tenía papás amorosos, de que la criaban con respeto, de que todo estaba normal de cierta manera, pero como ella era hija adoptiva, ella tenía una huella de abandono, que aunque no pensara en su mamá, en su papá, biológico, lo que sí pensaba adentro era ¿por qué me abandonaron? ¿O qué habré tenido yo mal? ¿Verdad? Y ella no lo sabía hasta que ya después lo vio en terapia y ya dijo, ok, es que yo tengo una huella de abandono que viene de que pues soy una persona adoptada, pero no tenía nada que ver con la crianza que estaba recibiendo en ese momento. Entonces, piénsenlo bien, papás, de veras, piénsenlo 2 veces antes de pegarle a sus hijos, porque detrás de eso hay una frustración tuya. O sea, ni siquiera tiene que ver con tu hijo. Eres tú que ya está hasta el copete y lo único que puedes hacer es pegarle para que haga caso. Aguanta un poquito más. Aguanta un poquito más. Yo lo que hago, por ejemplo, con mi hijo chiquito, que es el que está más desatadillo, pues ni modo, camisa de fuerza y lo agarra uno y lo contiene. Pero así no te pega él, no le pegas tú y vamos bajando de intensidad las cosas hasta que ya sueltas al niño y el niño está más tranquilo y tú estás más tranquilo. Entonces, puede ser una técnica, no sé. Yo les invito a que busquen más técnicas alternativas que nos ayuden a llegar a ese comportamiento que queremos en nuestros hijos, pero nunca sin antes pensar en por qué mi hijo se está portando así, qué estoy haciendo yo o qué no estoy haciendo yo para que mi hijo se porte así o para que mi hija se porte así. Entonces les dejo esta reflexión. Espero que no sean de los papás que les da una nalgada a tiempo para que aprenda, porque no está aprendiendo mucho. ¿Ok? Les dejo con esa reflexión. Espero que aprendamos a no normalizar la violencia en los niños y a que cada vez seamos papás que estamos generando y reproduciendo más y más una crianza respetuosa hacia los niños. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.